días, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby. Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien. Yo hambriento, chef. A mí, ¿para qué me preguntas? Y yo con Siempre. dudas, tú siempre tienes hambre. ¿Así lo es? Y yo siempre tengo dudas. Y es que dicen que este platillo, dicen que es de Argentina, otros dicen que es de Austria. Y tú nos cuentas que es de... Es típico francés. Sí, Mira. exactamente. Estábamos como debatiendo allá atrás y de dónde era, pero es típico francés. La original es con carne de res, que es la que vamos a hacer hoy. Ajá. Hay variantes, ya lo han hecho con pechuga de pollo, de cerdo. Es al gusto, pero hoy vamos a hacer la original. Hoy es de tus ciudades. La original de tu Así La es. de hoy, ¿cómo ven? Es Muy correcto. bien. Entonces vamos a conocer los ingredientes para preparar este delicioso cordon bleu. Para esta milanesa rellena de jamón y queso, estilo cordon bleu, necesitaremos 1 kilogramo de milanesa de res, 2 tazas de pan molido, 5 huevos 400 gramos de queso manchego 400 gramos de jamón de pavo, y aceite para freír. y también para acompañar una ensalada verde. Muy Es bien. correcto. O ahorita ya que están los peques de vacaciones, pues Así hasta es. papitas, ¿no? Fritas Pero son también. poquitas cosas, ¿no, chef? O sea, Son para... poquitas. Porque yo le he probado, es un platillo muy rico y nada más con eso lo hacemos. Nada más. ¿Así sí, de ya plano? el acompañamiento es opcional. Les digo yo. Puede ser Perfecto, con Pero eso ya si papitas, quieren. Si quieren. ¿Cómo comenzamos entonces? Ok, chicos, pues esto está muy sencillo. Humberto, Ajá. ¿me puedes pasar las milanesas, por favor? Sí, señor. Tenemos las milanesas de res, como les comentaba, esta es la original, pero pues hay muchísimas variantes que las hacen como tipo de pechuga de pollo y todo. Este es del corte de bola, ¿se alcanza a ver allá? Ajá. Pero de su elección. Hay unos que utilizan inclusive hasta tan pequeña también, no hay ningún problema. Vamos a comenzar Perfecto. salpimentándola. A mí siempre me gusta utilizar la sal de mano a mano. El salero es más como para cuando comemos, Ok. porque necesitamos menor cantidad. En esta ocasión pues vamos a necesitar un poquito más. Y lo que siempre les comento, chicos, pimienta La recién pimienta. molida. Eso. A ver, Humberto, si has estudiado bien, ¿por qué quiero pimienta recién molida? Pues porque la está recién molida, chef, sabe obviamente mucho mejor. Esta es como más nueva, es más fresca, Más chef. fresca, exactamente. Ay, Se ya aprendió. tomando Sí, nota. sí aprende. Se aprendió, si nomás Dios tengo la mío. cara, ¿por qué creen que no? Yo dije, Dios mío, que conteste bien, que conteste bien. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto, muy bien. Vamos comenzando entonces con nuestro jamón de pavo. Ajá. En esta ocasión, como les comenté, vamos a hacer la de jamón con queso, pero si de repente allá en casita tienen a lo mejor una cena especial o se quieren lucir con su familia, podemos sustituirlo también, inclusive con jamón serrano y queso mozzarella. qué rico. Entonces ya O sea, es opcional. Es una receta que entonces, por así decirlo, digo, vaya, tiene como su base de cómo se hace, pero le puede uno meter ahí mucha La podemos variedad, adaptar. Adaptar. creatividad, Gaby. Ya, Así es. ya al gusto. Estas, por ejemplo, van fritas, pero también las podemos meter al horno. Por lo general, las recomiendo más fritas, pero la podemos meter al horno para reducir grasa y de todas maneras va a Muy quedar bien. ¿ok? Muy bien, vamos a ponerle una rebanadita de jamón. Está súper sencillo, chicos. Yo sé que Humberto lo va a llegar a hacer a su Ay, casa Humberto, porque... no va a llegar a hacerle a su casa porque se va a comer esta, chef. Parece verdad, que no ¿verdad? lo conocieras. Es verdad. Exactamente, Gaby, la diste al clavo. Ok, Ya a ver, sabemos. vamos a ver si se alcanza entonces a ver allá. Vamos a comenzar a doblar. Ajá. Como formando una especie de taquito de aquí de las orillas, lo cerramos. Ah, ¿ok? perfecto. Y lo doblamos. Ahora, en la receta no puse palillos. Podemos utilizarlos o no. Siempre les recomiendo para que quede bonita la forma. ¿De qué lado está, Gaby? Sobre Por todo favorcito. si somos principiantes con la receta. Es correcto. Principalmente eso, Gaby. Eso. Pero recuerden siempre quitarlos a la hora de servirlos. No se nos vaya por ahí. Sí, porque ya me La ha tía pasado. Rosita. Claro uno que te ha anda pasado, despistado y La no tía lo ve. Rosita me desheredó por algo parecido, entonces imagínense, Imagínate. mejor no. Ok, lo vamos a cerrar. Humberto, ¿me puedes ir haciendo favor de batir el huevo? Sí, por claro. favor. Por Vamos favor. a irlo empanizando. El empanizado, ya saben, es el más básico. Ahora les voy a dar un tip. En esta ocasión voy a hacer el empanizado más básico, pero allá en casita, si tienen harina, lo que se hace es enharinarlo, Ajá. pasamos por huevo, enharinamos, pasamos por huevo y después capeamos Ok. para que salga más crujiente. O sea, es hacerlo doble, por así Doble, decirlo, exactamente. el paso acá del Con huevo. fuerza, compañero. Con Humberto, turbo, ¿qué turbo, turbo, pasa? turbo, turbo. El Ya es gin. jueves, es No, jueves. no se ve el favor. gin, señores, no se ve. No, no, no. Es que está desganado. Que no ha se dé la desayunado, alegría chef. de que llevas el fin de semana, chef. Eso, así nomás decir, ¿no? Ahora, el truco para que una milanesa sepa rica. Ajá. Ya, compañero, ya te Ya, emocionaste. no te ya. Ok, tenemos nuestro huevo. Muchos por lo general no le ponen nada. Al huevo también se le pone sal Ajá. y pimienta. Gaby, ¿me puedes pasar la salsa que tenemos de aquel lado? Esta es salsa tipo inglesa, esta es opcional. Yo la traje, digo, para que le dé un poquito más de sabor porque no hemos desayunado. Ayer, Ajá. señor, señora. Muy bien, muy Sí. bien, muy bien. Ya hace Entonces, hambre, chef. imagínense, ya Sin hace hambre. desayunar hace más. Y batimos. Y así se bate.
Esta es la manera correcta, O Humberto, sea, ¿estás viendo? me volteé a ver feo, así como de ya, ¿estás viendo cómo es? No Se aprendes. aprende de todo, ¿verdad? Ya para la próxima vez él va a ser el designado y lo va a hacer muy bien. Oigan, pero yo estoy en Es cocina correcto. 2, es como segundo de primaria. Sí, no, pero ya, Humberto, ya Ya es hora que avances. Ya es mucho que te tires al suelo. Reprobé años, chef, ahí. Ahora, ya que está con el huevo bien bañadito, lo vamos a empanizar con Ajá. nuestro pan molido. Lo mismo, al pan le pueden agregar un poquito de sal, lo que siempre les comentamos. Mucho cuidado con la sal, es necesaria, pero no en exceso, exactamente. Así es. Y nada más, amigos, ya es todo. Nada más Lo freímos. ponemos a freír. Y tan tan. Muy bien. En aceite caliente. Siento que me estás engañando, chef, Te porque lo está muy juro. sencillo. Eso es todo, qué No sencillo. puedo creer. Es todo, ya nada más comenzamos, les digo que quede bien frito por las dos partes y servimos con lo que ustedes deseen. Ok. Y mientras esto comienza a freírse, nosotros repasamos rápidamente los ingredientes para esta preparación. Para esta milanesa rellena de jamón y queso estilo cordon bleu, necesitaremos 1 kilogramo de milanesa de res, 2 tazas de pan molido, 5 huevos, 400 gramos de queso manchego, 400 gramos de jamón de pavo, aceite para freír, y para acompañar necesitaremos un poco de ensalada verde. Recuerden que estas cantidades son para 12 porciones. Y ya nada más, chicos, yo lo acompañé con chef. germinado, perdóname, Humberto, de Sí, sí, sí. alfalfa, pero puede ser con lechuga, les digo ahorita que están los niños en casa, con papitas, con lo que ustedes ¡Qué quieran. delicia, chef! es un platillo rico y luego aparte con esto de la alfalfa y todo eso, chef, como Ajá. que lo que siempre te digo, le da un toque, no, además de nutritivo, le da como un toque más gourmet. Caché. Así que Gracias. si no me da hambre se ve bonito. Chef, No, claro que muchas te va a dar gracias. hambre. A ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Oigan, y